Fabián Solano, representante de la provincia de Bolívar por Alianza País, en alianza política con el Partido Socialista Frente Amplio. Quisiera, con su venia, compañera presidenta, se sirva a disponer que por secretaría se dé lectura al artículo 298 de la Constitución. ¿Puedo confirmar? Proceda, por favor. Se va a dar lectura a lo solicitado por el asambleísta Fabián Solano. En la continuación de la sesión 286 del Pleno de la Asamblea Nacional, segundo debate del proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta es una transmisión de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa. Con su autorización, señora presidenta, artículo 298 de la Constitución. Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Dado lectura de lo que solicitó el asambleísta Solano. Va su intervención. Como con absoluta claridad lo dispone el artículo 298 de la Constitución Política de la República al referirse a las preasignaciones. ¿Por qué he invocado este artículo? Vuelvo a reiterar lo manifestado en mi intervención en el primer debate de este importante cuerpo legal, el proyecto de Código Monetario, ya que se refiere al tema de las preasignaciones. Y vuelvo a reiterar que en la Asamblea Constituyente de Montecristi este tema ya fue discutido y en base a este sentido se mantuvo esta preasignación que se refiere particularmente al financiamiento del SECAV y del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IESE. En ese sentido, la ley sustitutiva del IESE en el artículo 13, literal A, determina nuevamente este financiamiento y determina también asimismo el artículo 14 de la ley del SECAV. A su vez, esto tiene relación con el Decreto Supremo 623A de 1976. En este sentido, esta preasignación se mantuvo porque, amparado en el 298 de la Constitución, se refiere a educación. Yo he insistido en el proyecto actual, como consta en el informe, para segundo debate se mantiene la eliminación de la ley sustitutiva del IESE, la derogatoria al artículo 14 de la ley del SECAV en lo que se refiere al financiamiento y se elimina el Decreto Supremo 623A. Yo me hago una pregunta, el espíritu de este financiamiento que lo hacen los patronos privados a través de sus planillas en el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tenía un fin y un espíritu que se refiere a educación. Y ahí inteligentemente el legislador constituyente lo mantuvo y obviamente amparados en la Constitución, los patronos privados y en el caso del IESE, el patrono público, ha seguido destinando estos recursos para la formación del talento humano. Esto también lo indica el artículo 79 de la Ley Orgánica de Educación Superior. En fin, para no alargarme, yo quisiera insistir ante usted, compañera presidenta, y ante el compañero presidente de la Comisión de lo Económico, el asambleísta ponente economista Osvaldo Larriba, que se considere que se agregue al final del texto de la disposición 11ª transitoria en lo que se refiere a las, en la disposición 11ª general en lo que se refiere a las contribuciones del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IESE y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación, en lo que dice la contribución del 1% de las planillas de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se están transfiriendo al Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IESE el 0,5% y al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAV el 0,5% sobre la base
del Decreto Supremo 623A de 3 de agosto de 1976, referido en el artículo 13, literal A de la Ley Sustitutiva del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, y en el artículo 14, literal A, y el artículo 14A de la Ley de Creación y Funcionamiento del SECAV, será depositado en la cuenta única del Tesoro como presupuesto general del Estado. Y se le agregue lo siguiente: y serán destinados para educación a través de la formación del talento humano a partir del 1 de enero del 2015. Este es el pedido que lo realizo en este tema. Vuelvo a repetir, para no caer en un problema de inconstitucionalidad, y que se mantenga el espíritu de esa preasignación, de ese aporte que lo hacen a través de las planillas en el pago de la seguridad social los patronos públicos y privados, y se cumpla el fin de esta preasignación que ha beneficiado por 38 años a los ecuatorianos en lo que se refiere a educación. Por otra parte, yo hice llegar por escrito asimismo una observación en lo referente al aumento de capital que se exigen a las aseguradoras pequeñas del Ecuador, de incrementar sus capitales a 8 millones de dólares. En este sentido, creo que no podemos obligarles a que apenas en 2 años capitalicen esa enorme cantidad de dinero. Si queremos ser coherentes con las políticas de proteger las empresas y las iniciativas nacionales, solicitaría de igual manera, a través del ponente, de creerlo factible, que en la disposición transitoria 30ª se cambie de 2 a 3 años el tiempo para ajustarse a las reformas a la Ley General de Seguros dispuestos en este código. Vuelvo a insistir, compañera Presidenta, en lo que se refiere al financiamiento de esta preasignación, es importante darle el fin. El fin es de educación, y en ese sentido yo quisiera parafrasear a ese célebre pensador cubano José Martí: un pueblo sin educación jamás será un pueblo libre, y creo que es nuestro deber dejar constitucionalmente esa preasignación para educación. Muchas gracias, compañera Presidenta. Gracias.